Hola, ¿qué tal, jóvenes? Me da mucho gusto el saludarlos y a partir de el día de hoy vamos a empezar nosotros a ver el contenido temático de nuestro curso. Y vamos a empezar hablando del bloque uno que lleva por título Relación de los seres humanos con el mundo. Para ello nos vamos a apoyar de una grabación o de una presentación, perdón, que nosotros hicimos en Geniali. Y bueno, ya lo vimos la clase pasada, parecería que la filosofía, cuando nos hablan de ella, vamos a tratar de asuntos raros o de temas raros o temas muy rebuscados y vamos a darnos cuenta que no. La filosofía se va a ocupar de asuntos reales con lo que nosotros estamos siempre en contacto. Es decir, nos tenemos que hacer preguntas sobre la vida, sobre el universo, sobre todo, ya lo dijimos, la filosofía es una ciencia que va a estudiar todo. Ahí es donde llega la filosofía. Nos ayuda también a nosotros a enfrentar nuestras dudas y a poder entender también la vida como tal. La filosofía trata de responder preguntas sobre el por qué la vida, para qué la vida, y el hombre siempre se ha preguntado sobre esto. Podemos concluir diciendo que la filosofía va a ser una cuestión de vida y nos va a ayudar también para la supervivencia. Y esto es dando respuesta a las preguntas que nosotros nos planteamos. Vamos a tener aquí nosotros nuestro índice. En este bloque nosotros vamos a ver 4 temas. El primer tema, cuáles son los medios y obstáculos relacionados con nuestro acceso al mundo. El segundo tema, cómo está organizada nuestra visión del mundo. El tercer tema, cómo puedo distinguir el sueño de la vigilia. Y el cuarto tema es, son posibles realidades alternativas o diferentes a la nuestra. El día de hoy nosotros vamos a ver los 2 primeros temas y vamos a iniciar. ¿Cuáles son los medios y obstáculos relacionados con nuestro acceso al mundo? Es decir, cómo nosotros nos ponemos en contacto con todo lo que nos rodea. Y vamos a tener acá que nosotros los seres humanos vamos a ser seres extraordinarios. ¿Por qué? Porque va a haber algo que nos diferencia de los animales. Nosotros, como definición, somos unos seres animales, pero racionales. Algo compartimos con los demás animales, pero nosotros somos diferentes a ellos debido a que nosotros no vamos a estar atados a las cualidades que nos da la naturaleza, sino que también las podemos transformar. Y en cierto sentido podríamos decir que nosotros vamos a dominar la naturaleza. Y esto lo vemos cuando creamos nosotros vacunas, cuando construimos edificios y, por ejemplo, cuando hoy en día se puede hacer una operación que haga un trasplante de corazón. Un animal, si tiene un mal cardíaco, pues él mismo, por su naturaleza, no puede hacerse una operación para buscarse un donador de corazón. En cambio, el hombre, gracias a su inteligencia, lo ha podido hacer. También hemos creado vacunas que curan nuestros malestares. Por eso podemos decir que nosotros, a diferencia de los demás animales, podemos, en cierto sentido, dominar a la naturaleza y es lo que nos distingue de los animales. Todo eso, lo que hemos dicho, ha sido gracias por nuestra capacidad de razonar y por medio de la razón, también nosotros hemos dado respuesta a las interrogantes que nos hemos hecho a lo largo de la historia, como por ejemplo responder de dónde venimos, hacia dónde vamos y muchas otras preguntas que nos hemos planteado acerca de todo. Y la primera respuesta que el hombre dio a esas preguntas las hizo por el mito. Fíjense, crearon mitos, por ejemplo, el decir, ¿por qué llovía? Ah, pues porque hay un dios que es el dios de la lluvia y él manda que exista
la lluvia hoy en día o que nos llueva. ¿Cómo se creó el hombre? Pues se crea un mito de la creación del hombre. Después del mito, el hombre pasa a otro estadio que es la religión. Después tratamos de dar esas respuestas en la religión. Y hoy en día vamos a ver que nosotros vamos a tratar de dar respuesta a estas interrogantes por medio de la filosofía, pero también nos vamos a apoyar por la ciencia. Y en ocasiones lo que diga la filosofía, lo que diga la ciencia, lo que diga la religión y lo que diga el mito, van a ser cosas muy distintas. Pero tenemos que ver que estas cuatro, perdón, el mito, la religión, la filosofía y la ciencia, aún con sus respuestas distintas, nos van a tratar de dar a entender cómo es el mundo. Son maneras que nosotros tenemos para explicarnos el porqué del mundo. Y empezamos ahora sí el tema 1.1, en el cual vamos a resolver una pregunta. ¿Cuáles son los medios y obstáculos relacionados con nuestro acceso al mundo? Y vamos a tratar en este apartado a tres filósofos, a Descartes, Hume y Kant. Esto lo vamos a hacer más adelante. Y vamos a iniciar diciendo que nosotros, como todos los animales, vamos a conocer el mundo y todo lo que nos rodea, en primer lugar, por medio de nuestros sentidos. ¿Ok? Es decir, cómo conozco un árbol, cómo conozco el sol, cómo conozco a las personas, pues la conozco por medio de los sentidos. Supongamos que se nos pone frente a nosotros una flor, la voy a conocer por medio de los sentidos. La puedo ver, la puedo leer, la puedo tocar, la puedo sentir y algunas hasta las puedo degustar. ¿Ok? Entonces, como todos los animales, nosotros vamos a conocer el mundo por medio de nuestros sentidos. Pero a diferencia de los demás animales, los seres humanos vamos a contar con un lenguaje y el razonamiento que nos va a proporcionar, nos va a dar esa posibilidad de poder resolver problemas más complicados. El hombre va a crear soluciones a sus problemas. Nosotros vemos, pensamos, nos comunicamos y enfrentamos los problemas. Por ejemplo, surge una nueva enfermedad y nosotros enfrentamos ese problema a partir de buscar una cura. En cambio, los animales, en el reino animal podemos ver que si viene, tenemos por ejemplo unas cebras y las acecha un león, pues las cebras lo que hacen es correr, ¿no? En cambio nosotros pues hemos creado alguna solución frente a esa amenaza. Por ejemplo, hemos creado pistolas, ¿no? Y con una pistola pues podemos matar al león, hemos creado trampas. En cambio, las cebras no lo han hecho y no creemos que en un periodo cercano lo hagan. Entonces, esa es la diferencia con los demás animales. Nosotros vemos, pensamos, nos comunicamos entre sí y enfrentamos los problemas. Todo esto nos viene dado por nuestra inteligencia y por nuestra capacidad de razonamiento. Y a la vez de contar con un lenguaje que nos permita comunicarnos con los demás. Y ahora la pregunta es, ¿para qué nos van a servir los sentidos? Y dice que los sentidos nos van a servir para estar en contacto con el mundo. Nosotros vamos a oír, vamos a ver, vamos a tocar, podemos oler y podemos saborear. Los sentidos nos van a brindar información del mundo. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, nuestros sentidos no van a ser tan objetivos. Y muchas veces decimos, si lo estoy viendo, es verdad. Pero la mayoría de las veces esto es indudable, pero en algunas ocasiones nos pueden engañar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la belleza de una persona, ahí nos pueden engañar las emociones y las pasiones. Tal vez a alguien a quien yo vea
como persona bella, en realidad no lo sea y en realidad me esté engañando por las emociones y mis pasiones. O por ejemplo, digo, esta comida pica mucho, es algo subjetivo, no son objetivos. O sea, a mí me puede picar mucho y a otra persona no le pica nada. Para mí esta comida está salada, para otra persona no está salada. La música está, pero tal vez para otra persona no. Entonces tenemos que decir que aunque los sentidos nos brindan información del mundo, muchas veces nuestros sentidos no van a ser tan objetivos en la información que nos dan. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que los sentidos nos pueden dar información falsa. Eh, por ejemplo, el geocentrismo. El geocentrismo es la teoría que decía que el universo estaba en el centro y el Sol y la Luna giraban alrededor de él. Y nosotros si nos paramos y no hubiéramos estudiado nada, diríamos, pues sí es cierto, mis sentidos me informan que el Sol está girando alrededor de mí, que la Luna está girando alrededor de mí, pero esa es una información falsa que me brindan los sentidos. Igual, por ejemplo, ustedes si ahorita salen y ven el sol, ¿de qué tamaño van a ver el sol? Pues lo van a ver pequeño. Y en realidad el sol no es pequeño, en realidad el sol es gigante. Entonces, ahí podemos decir que nuestros sentidos nos brindan información falsa. Y dice Descartes, los sentidos nos engañan de vez en cuando. Y es prudente no confiar en su totalidad a quienes nos han engañado una sola vez. Entonces, dice Descartes que tenemos que desconfiar de lo que los sentidos nos digan. Si bien es cierto, nos permiten estar en contacto con el mundo, pero no debemos confiar en ellos plenamente. Ahora, tenemos nosotros otra herramienta muy importante para comunicarnos con los demás, y esta es el lenguaje. Y dice que los seres humanos vamos a poseer un lenguaje muy complejo que nos permite comunicarnos con el mundo y personas, aunque no hablen nuestro idioma. Tenemos un lenguaje muy complejo porque no solamente es nuestro lenguaje, o sea, el que ahorita estamos hablando así con las palabras, no. Tenemos un lenguaje simbólico también, que aunque las personas no hablen nuestro mismo idioma, lo podemos comprender. Y dice, nuestro lenguaje va a incluir señas y empleamos todo nuestro cuerpo. Muchas veces, aunque alguien no te diga que está enojado, le puedes ver su rostro y sabes que está enojado, que está triste, que está contento. Y también tenemos la posibilidad de volver abstracto este lenguaje. Por ejemplo, en un plano o en la X, en un plano ustedes lo ven, identifican muy bien cuál es una barda, cuántos metros mide una barda, dónde está la puerta, y no está escrito como tal, ni nadie te lo está comunicando con palabras completas, sino que ahí ya lo tenemos nosotros de manera abstracta. Y esto pasa cuando nosotros vamos, por ejemplo, a una central de camiones, a un aeropuerto, o a una plaza, o a algún lugar donde se muestran imágenes como las que están aquí en este texto. Fíjense, por ejemplo, yo veo esto y veo que son escaleras para bajar. Veo yo esto y dice que son escaleras nada más. Eso me significa que hay un extintor, un bote de basura, el de hombre, el de mujer, y muchas veces sabemos cuál es el baño de hombre y el baño de mujer simplemente con un lenguaje abstracto. Entonces, vemos nosotros que tenemos esa capacidad todavía de tener un lenguaje abstracto. Y así tenemos esto, que es lenguaje también. Pero por el lenguaje, nosotros vamos a tener la posibilidad de confrontar ideas para poder llegar a acuerdos y también ver si las ideas que nosotros tenemos son verdaderas o son falsas. Nosotros tenemos a un filósofo que se llama Quine y él nos va a decir lo siguiente: las palabras tienen un sentido para ti porque tú estás acostumbrado a la manera como las utilizas con otras personas. Esto no ocurre porque existe una vinculación entre las palabras y las cosas, ¿ok?
O sea, aquí tenemos el ejemplo de un gato. Imagínense, existe ese ser que nosotros le llamamos gato, pero le llamamos gato porque así lo quisimos llamar, no porque dentro de él diga gato. O sea, nosotros lo quisimos llamar así. Y es, por ejemplo, en distintos idiomas, por ejemplo, cat, chat, cot, maomi, ¿no? En distintas lenguas hay distintas maneras de llamarlo, pero es porque así nos hemos acostumbrado a llamarlo. Imagínense que hoy en día nosotros tenemos frente a nosotros un árbol. Ya sabemos que es un árbol porque estamos acostumbrados a llamarlo de esa manera, pero no porque ese ser, ese objeto o esa cosa tenga dentro de sí el llamarse árbol. Tal vez en el inicio de los tiempos alguien hubiera decidido, vamos a llamarlo gancho, ¿no? Y entonces van a decir, vele a cortar una manzana al gancho, ¿no? En lugar de que hoy en día dijeran, vele a cortar una manzana al árbol. Y esto hubiera pasado si toda la sociedad se hubiera puesto de acuerdo en que a ese objeto lo vamos a llamar gancho y no lo vamos a llamar árbol, ¿ok? Y ahí es donde surge algo que ahorita estudiamos, que se llama el uso social del lenguaje. Y dice, el uso social del lenguaje es lo que le da un significado. Es un arte social que nos va a decir, cómo decirlo, cuándo decirlo y en las circunstancias en las cuales nosotros lo tenemos que decir. El arte social del lenguaje nos enseña qué decir, qué no decir y cuándo y cómo decirlo. Entonces, acá tenemos que, aunque nuestro lenguaje es muy amplio y es una gran herramienta para comunicarnos, muchas veces dentro de su uso existen confusiones. Y después, tomando el postulado de Quine, tenemos que nosotros le damos un significado a las cosas o la palabra nos refiere tal objeto, porque así estamos acostumbrados a llamarla, no porque la cosa en sí tenga dentro de ella esa palabra. Nosotros somos quienes nos hemos puesto de acuerdo para llamarla de esta manera. Ese ya lo vimos, vamos con el 5. Y dice, ahora la pregunta, ¿nos basta con los sentidos y el lenguaje? Y dice, los sentidos nos engañan, ya lo vivimos. El lenguaje puede provocar enredos o confusiones. Y es cierto, la filosofía da tres respuestas a las preguntas de cómo nosotros podemos conocer la realidad. Y estas tres, el empirismo, el racionalismo y tenemos también a Kant. ¿Ok? Bueno, pues vamos a tratar de entender cada una de ellas. A Kant también se le conoce como la teoría del idealismo trascendental. Y bueno, el empirismo va a decir que es la teoría filosófica que dice que el conocimiento proviene solo de la experiencia. Es decir, voy a conocer todo aquello que yo experimente, que yo toque, vea, huele, oiga, saboree, todo lo que yo tenga experiencia de ello es lo que voy a conocer. Los empiristas estaban seguros de que el conocimiento del mundo estaba totalmente relacionado con la información que proporcionan los sentidos. Y uno de sus principales representantes es Hume. Entonces ahora les voy a un breve esquema que realicé de esto. Permítanme. Y el esquema es el siguiente.
Miren, aquí vamos a tener este esquema. El empirismo de Hume. Hume va a decir que vamos a conocer nosotros solamente todo aquello que capten nuestros sentidos. ¿Ok? Y entonces imagínense que aquí tenemos nosotros a un árbol. Este árbol va a mandar rayos, va a mandar información. ¿Ok? Y esta información la captan nuestros sentidos. La veo, la huelo, la toco, la oigo, la saboreo. Todo eso que me manda impresiona, impresiona. Y una impresión es una marca. Acuérdense, veme imprimir, veme marcar. Entonces, todo lo que está afuera, por ejemplo, este árbol, me impresiona, me marca. Y a partir de ahí, yo formo una idea. ¿Ok? Entonces, aquí hay que diferenciar entre una impresión y entre una idea. La diferencia va a ser que una va a ser más viva que la otra. La impresión es más viva que una idea. Y ahora alguno de ustedes va a decir, bueno, pues sí, voy a conocer todo con lo que yo entre en contacto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, yo tengo la idea de un unicornio? Ah, bueno, pues la idea de unicornio la vas a formar a partir de unir ideas. Yo tengo la idea de un cuerno, porque en alguna vez vi un cuerno. Y yo tengo la idea de un caballo, porque alguna vez vi un caballo. Ah, entonces yo las uno y formo ahora una idea de unicornio. Esa es una ventaja que nos dice el empirismo que tiene nuestra inteligencia, de unir ideas. ¿Ok? Pero vamos a continuar. Esta es la primera respuesta acerca de cómo conocemos. Y el empirismo dirá que por la experiencia. Bueno, esa es la primera, empirismo con Hume. Y después vamos a tener a otra que se llama el racionalismo. Y el racionalismo nos va a decir que considera la razón como la única fuente del conocimiento. Los racionalistas estaban convencidos de que el uso de la razón permitía el conocimiento del mundo. Y ahí vamos a tener nosotros a Descartes. Y vamos a explicarlo también con un breve esquema. Y el esquema es el siguiente. Lo vamos a entender a partir de este esquema. Fíjense, aquí está el esquema del racionalismo de Descartes. Bueno, y aquí tenemos otra vez este objeto que es el árbol. Y el árbol me impresiona, ¿no? Pero, ¿qué dice Descartes? Recordemos que los sentidos nos pueden engañar. Entonces, él va a proponer la duda metódica. ¿Y en qué consiste la duda metódica? Son 4 pasos. Primero, debo de dudar de todo. Todo lo que yo vea, oiga, huela, saboree, todo se tiene que poner en duda. Hasta de las verdades de la matemática y la lógica. Porque dice, puede haber un genio maligno que me diga o que me presente que las matemáticas y la lógica tienen verdades absolutas y en realidad no lo es así. Entonces, por eso, para Descartes, primero es poner en duda todo. Ya que yo puse en duda todo, debo de dividir ese todo en el mayor número de partes posibles, dividirlo y dividirlo y dividirlo en tantas partes yo pueda. Después, debo de analizar cada una de esas partes, empezando por la parte más sencilla hasta la parte más complicada. Y ahora sí, debo de elaborar una conclusión.
ya que ha analizado todas las partes. Pero dice Descartes, ¿acaso puedo dudar de mi propia existencia? Y se pone a pensar y dice, a ver, yo estoy dudando. Pero si yo estoy dudando, entonces es que yo pienso. Y si yo pienso, yo existo. Es decir, solamente los que existen, los que viven, pueden dudar, pueden pensar. Entonces se relaciona el yo existo con la duda. Y por eso dice, entonces, pienso, entonces existo. Si yo estoy pensando, entonces estoy existiendo. Si yo estoy pensando, entonces estoy viviendo. Entonces, puedo dudar de todo, menos de que si yo pienso o yo dudo, entonces existo. Y dice, esta verdad de pienso, entonces existo, no se conoce por los sentidos, se va a conocer por la razón. Entonces dice que nosotros conocemos por medio de la razón, no por medio de los sentidos. ¿Ok? Eso es el racionalismo de Descartes. Vamos a continuar. Y ahora vamos a continuar con esta presentación. Ese es el racionalismo, pero después va a venir Kant y dice que Kant estaba convencido de que la unión de la razón y los sentidos son indispensables para conocer el mundo. ¿Ok? Él ya no se pelea si conocemos por los sentidos, si conocemos por la razón, sino que él logra unir razón y sentidos y forma su teoría o su corriente del idealismo trascendental, que lo vamos a explicar con con el siguiente esquema. Bueno, vamos a ir acá. Idealismo trascendental de Kant. Y dice Kant, nosotros conocemos esto, pero lo que nosotros vemos es el fenómeno. Y cuando nosotros vemos un árbol, estamos conociendo el fenómeno. Y ahora, ¿qué dice? Hay el espacio y el tiempo posibilita que lo conozcamos. Son como una cortina que nos permiten entender lo que estamos viendo. El árbol. Porque atrás del espacio y el tiempo existe el número, la cosa en sí, pero esto no lo comprendería si no tienen la cortina que es el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo se le conocen como intuiciones puras, con esas nacemos y posibilitan el conocimiento en sí. Ahora están los sentidos y dice, cierto, el fenómeno me va a impresionar, impresiona mis sentidos, marca mis sentidos y a partir de ahí yo me voy a crear una idea. Pero esta idea, las características de esta idea, yo las voy a guardar en unas categorías. Y esas categorías van a ser de cantidad, de cualidad, de relación y de modalidad, que a su vez cada una se va a dividir en 3 y nos va a dar un total de 12. Estas categorías van a ser como casilleros en nuestra mente, donde se van a guardar todas esas ideas. ¿Ok? Cada idea la voy a dividir en categorías. De esta le corresponde una parte a esta, de esta una parte a esta, de esta una parte a esta y de esta una parte a esta. ¿Para qué? Para que en el momento en el que yo vuelva a utilizar esa idea, busco en el cajonero que tengo en mi cabeza de las categorías y saco la información que sea necesaria para comprender nuevamente lo que se me presente. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros vamos por la calle y vemos un, un nuevo árbol que nunca hemos visto, pero yo ya tengo la idea de árbol, saco de las categorías lo que me sirve
y digo, este es un árbol. ¿Por qué? Porque es así, tiene esto, mide esto, huele a esto, o sea, todo eso es lo que dice Kant. Entonces, en el idealismo trascendental dice, sí conocemos por medio de los sentidos, pero también conocemos por medio de la razón. Eso es lo importante del idealismo trascendental del Kant, que nosotros vamos a conocer por medio de la razón y por medio de los sentidos. Ya no nos estamos peleando por qué vamos a, por medio de qué conocemos, por medio de los sentidos o por medio de la razón. ¿Ok? Bueno, y aquí ustedes tienen 3 videos que les pueden ilustrar un poco más acerca del empirismo, el racionalismo y el idealismo trascendental de Kant. ¿Ok? Bueno, y vamos a continuar. Y es así que llegamos ahora a la segunda pregunta. ¿Cómo está organizada nuestra visión del mundo? Y vamos a tener esto. Cuando se va a unir sentidos, lenguaje y razón para explicar el mundo, van a nacer lo que conocemos como cosmovisiones. Algunos van a creer en un Dios ordenador y otras no. Pero en sí, las cosmovisiones son maneras para organizar nuestra visión del mundo. ¿Cuántas cosmovisiones existen? Existen muchísimas y cada uno de nosotros podría crear una sola. Pero hay cosmovisiones que son más representativas que otras. Y vamos a resolver aquí 3 preguntas. La primera es, ¿para qué sirven las cosmovisiones? Y vamos a tener que el origen de las cosmologías nace sobre preguntas del universo. ¿Cómo se originó? ¿Quién lo originó? ¿Cuándo lo originó? ¿Y por qué lo originó? Y estas preguntas surgen porque nosotros tenemos un universo que realmente tiene armonía y está ordenado. Es decir, eh, ¿por qué llueve en ciertas épocas del año? ¿Por qué el sol llueve en otras épocas del año? ¿Por qué hay un orden perfecto en el universo? ¿Por qué nuestro corazón tiene que latir a tanto ritmo cardíaco? Y si late a menos, es un problema. Y si late más, también es un problema. Entonces, vemos cómo nuestro universo y nosotros mismos somos armoniosos, estamos ordenados. Y entonces el hombre se pregunta, ¿quién lo origina? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Y entonces estas cosmologías tratan de dar respuesta a esas preguntas. Hoy en día tenemos 2 como visiones eh, principales, ¿no? Por ejemplo, la evolución y el Big Bang. Pero desde siempre el hombre ha tenido cosmovisiones. Algunos creían en su cosmovisión los dioses que crearon el universo. La Biblia dice que por medio de arcilla, pero en nuestro país tenemos una cosmovisión que dice que nosotros fuimos hechos del maíz y en algunas otras culturas van a tener que el hombre fue hecho de la madera. Las primeras cosmovisiones se dieron en forma de mitos y cosmogonías. Hoy en día estas cosmovisiones forman parte de la literatura universal, ¿ok? No las tenemos que desechar como tal, sino que ya siguen vigentes y forman parte de nuestra literatura, ¿ok? Las cosmovisiones primeras no han desaparecido y siguen vigentes. Por ejemplo, la idea religiosa del origen del universo. Aquí hay la creación,
¿ok? Del universo. Esta es una cosmovisión también. Y aquí tenemos otra cosmovisión. Aquí tenemos cosmovisión. Y en sí, las cosmovisiones nos ayudan a explicarnos el cómo se originó el universo, quién lo originó, cuándo lo originó y por qué lo originó. ¿Ok? Ahora ya tenemos para qué sirven las cosmovisiones, pero nos falta resolver para qué sirve la ciencia. Y vamos a tener que decir que la ciencia algunas veces sirve para algo. Por ejemplo, si nos ha servido para crear vacunas, para hacer frente a una enfermedad, o bien nos sirve para tener un teléfono celular y comunicarnos con los demás. Pero hay otras ocasiones en que, aunque sepamos la respuesta de la ciencia, no nos bastan para quitarnos lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, o sea, todos nosotros sabemos que nos vamos a morir algún día. El requisito para morirse es estar vivo y estamos vivos hoy. Entonces, ya sé que hay una respuesta científica acerca de por qué mueren las personas, ¿no? Pero eso no quiere decir que me baste esa explicación científica, porque sigo sintiendo dolor. Otra sería la ruptura con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. O sea, vas a sentir un dolor y aunque la ciencia te diga que el amor dura tanto tiempo, pues esa explicación bioquímica o psicológica no va a bastar, porque nosotros somos personas que también tienen sentimientos, ¿ok? Cuando nos sucede estas situaciones, la muerte de un ser querido, la ruptura con alguien que queramos mucho, nosotros en ocasiones solemos ir a las cosmogonías y a la religión, ya que no solamente somos razón, sino también somos sentimientos. Otros, en cambio, brindan una respuesta a este hecho en la ciencia, pero nosotros tenemos que decir que ante esto, que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, ni en nuestra vida, ni en el universo, lo único que podemos optar es por la esperanza, es decir, voy a encontrar a alguien con quien casarme, mi familiar no va a morir, va a sanar de esta enfermedad, ¿ok? Entonces la esperanza es lo que a nosotros como seres humanos nos sigue llegando. Y por eso tenemos que decir que la ciencia sí sirve para algo, no para todo, ¿ok? Y por último vamos a resolver la pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Y tenemos que decir que en primer lugar, la filosofía es distinta de la religión y de la ciencia. Y según Aristóteles, en la metafísica, dice que la filosofía se va a ocupar de las primeras causas y de los primeros principios. En ocasiones, Dios no va a formar parte de sus postulados. Sus métodos son diferentes. Por ejemplo, la ciencia va a utilizar la experimentación. En cambio, la religión va a emplear la revelación. Pero religión, ciencia y filosofía se unen en la historia, como sucede en el caso de Santo Tomás de Aquino, de Kierkegaard, de Avicenna o de Confucio. Estos filósofos son algunos de los que han logrado crear una filosofía en la cual se une Dios, ciencia y filosofía. Entonces, a veces las respuestas son distintas, pero ha habido algunos filósofos que logran una síntesis entre estas tres. Y dice, por ejemplo, Kierkegaard, él logró unir filosofía y religión. Dice, el ser humano es una síntesis de lo temporal y lo eterno, de lo finito y lo infinito. Y recordemos que el único infinito sería Dios. Entonces, con esto podemos decir que el ser humano juega una parte de lo temporal, pero también una parte de lo eterno. Esto de acuerdo a las ideas religiosas de cada quien, ¿verdad? Y dice, la filosofía se debe de preocupar por la vida del hombre. Y Sócrates va a ser uno de los primeros que da principios del cómo se debe vivir la vida. En sí la filosofía nos ayuda a muchas cosas, pero a lo primero que nos debe de ayudar es a entender
nuestra propia vida. Ya saben, 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? La filosofía va a buscar darnos un sentido y nos debe de ayudar a superar nuestro miedo a la nada y a la muerte, porque podríamos caer en un pesimismo, porque diríamos, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a esforzarme? Si voy a morir. ¿Y cuándo voy a morir? Pues ni sé. Puedo morir mañana o hoy mismo o en un segundo muero, ¿no? Entonces, la filosofía nos debe ayudar a darnos un sentido a nosotros mismos por medio de resolver 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y Sócrates dice acá, cada uno de nosotros solo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde. En sí, la filosofía debe de ayudarnos a vivir bien y a vivir una buena vida. Y bueno, hasta acá vamos a dejar nuestra explicación de estos 2 subtemas y vamos a ver nuestra actividad. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que entregar de la actividad al respecto? Bueno, y ahora nos encontramos acá y la clase va a quedar guardada en este apartado, la van a poder ustedes ver. Recuerden que a esta clase ustedes tienen que poner su nombre, su grado y su grupo y darle like al video. Asimismo, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, la pueden poner ahí en ese mismo comentario. Yo los estaré resolviendo. Pero es muy importante que se suscriban al canal, por favor, para que me faciliten la asistencia o capturar la asistencia de ustedes, perdón. Entonces tenemos aquí ya nuestra actividad 2. Y la vamos a abrir mejor nosotros en el apartado de tareas. Ya aquí está la actividad, pero la vamos a abrir en el apartado de tareas para que veamos ya bien hasta nuestra rúbrica con la cual vamos a calificar la actividad. ¿Okay? Está cargando. Y aquí vamos a tener nuestra actividad 2 del primer parcial. La abrimos. Vamos a darle. Y dice las instrucciones. Van a ver ustedes esta clase en YouTube. Le tienen que dar like al video, colocar el nombre completo, grado y grupo en los comentarios. No olvides que debes estar suscrito al canal. Después van a ustedes a buscar en fuentes confiables algunas cosmovisiones. Hay muchísimas. Busquen algunas. Van a elegir de esas que ustedes buscaron una cosmovisión. Esa la van a estudiar y van a tomar las ideas principales de ella. Después de que ya la estudiaron, tienen las ideas principales, van a hacer un dibujo en el cual representen la cosmovisión que van a elegir o que eligieron con sus características más representativas. Y después de que ya hicieron su dibujo, lo colorearon bien, me van a explicar en máximo una cuartilla su dibujo, ¿ok? La cosmovisión me la van a explicar en una cuartilla. Recuerden que esto se realiza o bien en hojas blancas o bien en hojas de libreta. Después me van a añadir en la parte de abajo las citas de sus fuentes de información y le ponen igualmente a esas 2 hojas o las hojas que incluyen su actividad, nombre, grado y grupo. Le van a tomar evidencia del dibujo y la explicación y me las van a enviar a mí en formato PDF para su retroalimentación y calificación. Revisen la rúbrica de evaluación que ahí se anexa y esta actividad me la tendrán que entregar máximo el día 22 de febrero. Pues me ha dado mucho gusto saludarlos nuevamente, jóvenes, y hemos terminado nuestra primer clase de este bloque 1. Estoy para servirles, estudien y cuídense mucho.
que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, de acuerdo al horario en el que vean este video. Saludos a todos.